La oficina de Innovatec era un monumento al cristal y al acero. Todo era transparente, excepto las intenciones de quienes la dirigían. Mateo, un analista de datos de 30 años, llevaba 4 años siendo el primero en llegar y el último en irse. No lo hacía por ambición ciega, sino por una lealtad chapada a la antigua. Creía que si cuidabas de la empresa cuidaría de ti. Esa mañana de viernes, el ambiente estaba cargado. No era el típico entusiasmo previo al fin de semana. Era un silencio espeso, el tipo de silencio que precede a una tormenta. Sergio, el director de operaciones, un hombre que medía su éxito por el miedo que generaba, salió de su oficina privada. No llamó a Mateo a una reunión privada. Caminó lentamente por el pasillo central, dejando que el sonido de sus zapatos de cuero resonara contra el suelo pulido, obligando a todos a levantar la vista de sus monitores. «Mateo, levántate», dijo Sergio, sin gritar, pero con una proyección de voz que alcanzó hasta el último rincón del piso. Mateo se puso de pie, con el corazón empezando a golpear sus costillas. Sergio sostenía una tablet. «He estado revisando el informe de auditoría del proyecto Alfa, el que tú firmaste ayer». Mateo sintió un presentimiento oscuro. Él no había firmado ese informe. De hecho, había enviado un correo advirtiendo que los datos estaban incompletos. Intentó hablar. «Sergio, yo envié un correo explicando que...» Pero Sergio lo cortó con un gesto seco. «No me interesan tus correos, Mateo. Me interesa por qué hay un agujero de $200,000 en las proyecciones y por qué tu firma digital está en el documento que aprobó la inversión». En ese momento, Sergio hizo algo imperdonable. Conectó su tablet a la pantalla gigante de la sala de descanso, la que todos usaban para ver las noticias y los anuncios de la empresa. Allí, en un tamaño monumental, estaba el documento con la firma de Mateo. Sergio empezó a desglosar los errores de Mateo punto por punto, ridiculizando su capacidad técnica frente a todos sus colegas. Usó sarcasmo, llamó a su trabajo basura de principiante y se burló de su formación académica. Mateo miraba a su alrededor buscando un apoyo, una mirada que dijera: «Yo sé que tú no fuiste», pero solo encontró un mar de cabezas agachadas. Lo que más dolía no eran las palabras venenosas de Sergio, sino el comportamiento de la oficina. A la derecha de Mateo estaba Elena, su compañera de equipo desde hacía 3 años, con quien compartía almuerzos y secretos familiares. Elena no levantó la vista de su teclado, aunque sus manos temblaban. A su izquierda, Julián, a quien Mateo había ayudado a terminar sus reportes durante meses para que no lo despidieran, fingía estar profundamente concentrado en una llamada telefónica, con el auricular apagado. Era una humillación en 4K, transmitida en tiempo real, y nadie decía nada. La transparencia de las paredes de cristal se sentía ahora como una vitrina de zoológico, donde Mateo era la presa siendo devorada, mientras el resto de la manada miraba hacia otro lado para no ser los siguientes. Sergio terminó su discurso con una frase que quedó flotando en el aire, como gas tóxico. «Eres un fraude, Mateo. Y lo peor es que todos aquí lo sabían, y nadie tuvo el valor de decirme que eras un lastre hasta que costaste dinero». Sergio sabía que era mentira, pero al involucrar al resto en su silencio cómplice, los había convertido en sus aliados. Mateo regresó a su escritorio, con las manos entumecidas. El eco de las burlas de Sergio seguía vibrando en las paredes de cristal. Con los dedos temblando, entró en el registro del servidor central. Él sabía que el sistema de firmas digitales de Innovatec era estricto. Registraba la dirección IP, la hora exacta y la ubicación de cada aprobación. Allí estaba. El informe del proyecto Alfa había sido firmado el jueves a las 20:15 p.m. Mateo sintió un escalofrío de alivio mezclado con terror. A esa hora, él estaba en una cena de aniversario con su esposa, a 10 kilómetros de la oficina. Más importante aún, el registro mostraba que la firma se realizó desde la dirección IP de la oficina privada de Sergio. El director no solo lo estaba humillando, lo estaba usando como el cortafuegos legal para un fraude que él mismo había cometido.
Sergio había suplantado su identidad digital para desviar esos $200,000, sabiendo que Mateo, el empleado leal y silencioso, sería el chivo expiatorio perfecto. Mateo se levantó de su silla, impulsado por una descarga de adrenalina. Se acercó a Julián, el compañero al que tantas veces había salvado. «Julián, mírame, necesito que me ayudes. Tú te quedaste ayer hasta tarde. Tú viste a Sergio entrar en mi perfil cuando yo ya me había ido, ¿verdad? Estábamos solos tú y él en esta planta». Julián se puso rígido. Por un segundo, Mateo vio el brillo de la culpa en sus ojos. Julián sabía la verdad. Él había visto a Sergio manipular la computadora de Mateo. Pero Julián miró hacia la oficina del director, donde la silueta de Sergio se recortaba tras las persianas entreabiertas como un depredador vigilando su territorio. «Mateo, no sé de qué hablas», susurró Julián, sin sostenerle la mirada. «Yo estaba con los auriculares puestos. No vi nada. Por favor, no me metas en esto. Tengo una hipoteca y acaban de ascenderme. Si hablo, Sergio me destruye a mí también». Mateo retrocedió, golpeando la mesa de Elena. Ella ni siquiera se giró. Se puso los cascos de cancelación de ruido, una señal universal de que prefería ser sorda antes que testigo. Durante las siguientes horas, Mateo se convirtió en un fantasma. Nadie le hablaba, nadie le pedía archivos, nadie se sentaba con él en la cafetería. El Departamento de Recursos Humanos le envió un correo electrónico, una suspensión cautelar inmediata mientras se investigaba el fraude de firmas. Mateo decidió hacer un último intento. Sabía que las cámaras de seguridad del pasillo mostrarían que él salió de la oficina a las 18 p.m. Fue a la sala de seguridad, pero al llegar, el jefe de seguridad, un hombre que solía bromear con él sobre fútbol, le bloqueó el paso con una frialdad absoluta. «Las cámaras del jueves están en mantenimiento, Mateo. Órdenes directas de gerencia. No hay grabaciones». La injusticia era total. Sergio no solo controlaba el dinero, controlaba la realidad. Había comprado el silencio de los empleados con miedo y el silencio del sistema con poder. Mateo estaba en medio de la oficina donde había entregado sus mejores años, rodeado de gente que conocía su integridad, y sin embargo, estaba completamente solo. Entendió que en el mundo corporativo, la verdad es un lujo que nadie puede permitirse cuando su sueldo depende de una mentira. La humillación pública del inicio no fue un arrebato de ira, fue una estrategia. Sergio quería que todos vieran lo que le pasaba a quien no tenía protección, para asegurarse de que nadie se atreviera a ser su aliado. A las 17 p.m., el momento llegó. No hubo una reunión de despedida, ni palabras de agradecimiento por los 4 años de servicio. 2 guardias de seguridad se pararon a los lados del escritorio de Mateo. Traían una caja de cartón vacía. «Tienes 10 minutos para recoger tus pertenencias personales, Mateo. Los equipos de la empresa ya han sido bloqueados», dijo uno de ellos, con la voz mecánica de quien ha hecho esto 100 veces. Mateo empezó a guardar sus cosas. Una foto con su esposa, un portalápices que le regaló su madre, una planta pequeña que estaba muriendo por falta de luz. Mientras lo hacía, el silencio en la oficina era absoluto. Solo se escuchaba el roce de sus manos contra el cartón. Mateo se detuvo y miró a Julián, que estaba a solo 1 metro de distancia. Julián no se movió. Sus ojos estaban clavados en una hoja de Excel, pero sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el ratón. «Julián», susurró Mateo. Julián cerró los ojos un segundo, pero no respondió. En ese ecosistema, hablar con el caído era marcarse a uno mismo para la próxima ejecución. Mateo caminó hacia el ascensor cargando su caja. Para salir, tuvo que pasar frente a la oficina de Sergio. El director estaba allí, de pie tras el cristal, con una taza de café en la mano y una expresión de triunfo tranquilo. No sentía remordimiento. Para él, Mateo era simplemente un gasto operativo,
que había sido liquidado para cuadrar el balance de su propia corrupción. Al llegar a la salida, Mateo vio a Elena en la zona de café. Ella siempre había dicho que eran familia laboral. Mateo se detuvo frente a ella. «Sabes que yo no fui, Elena. Sabes que Sergio me tendió una trampa». Elena miró su café. Luego miró a Mateo y con una voz que apenas era un hilo, respondió: «Lo siento, Mateo, pero tengo 2 hijos y este trabajo es lo único que nos mantiene. No puedo permitirme ser valiente por ti». Fue la respuesta más honesta y brutal que Mateo recibió en toda su carrera. La injusticia no era solo Sergio, era el sistema de miedo que obligaba a personas buenas a actuar como sombras. Meses después, Sergio fue ascendido a vicepresidente. El desfalco de los $200,000 fue olvidado, enterrado bajo una montaña de nuevos reportes y éxitos corporativos. Julián y Elena conservaron sus puestos, pero algo en ellos murió ese viernes. Cada vez que pasan frente al escritorio que solía ser de Mateo, ahora ocupado por un joven pasante que no sabe nada de la historia, aceleran el paso. Mateo encontró otro trabajo, en un lugar más pequeño y menos brillante, pero ya no es el mismo. Ahora sabe que la lealtad es un concepto que las empresas usan para pedirte sacrificios, pero que nunca devuelven cuando el sacrificio les toca a ellas. Aprendió que la transparencia de las oficinas modernas es una mentira. Puedes ver todo a través del cristal, pero nadie puede oír tus gritos desde el otro lado cuando el sistema decide que ya no eres útil. La humillación no fue el final de su carrera, fue el despertar de su inocencia. La historia de Mateo es la historia de miles de empleados que, cada día, son testigos de abusos y deciden callar por miedo. Nos enseña que la mayor injusticia no es el acto de maldad de un jefe, sino la parálisis de los compañeros que miran hacia otro lado. Porque cuando permitimos que humillen a uno delante de todos, le estamos dando permiso al sistema para que, tarde o temprano, haga lo mismo con nosotros. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Julián o Elena? ¿Habrías arriesgado tu sustento por defender la verdad de un compañero o habrías bajado la mirada para sobrevivir un día más? Te leo en los comentarios.